contemporánea. Arquitectura contemporánea en Latinoamérica en nuestro siglo XXI. Para nuestra materia de arquitectura contemporánea de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Vamos a hablar de un solo caso, porque hay mucho de qué hablar, pero este caso es ejemplar. Muchas cosas están pasando que llaman nuestra atención, requieren nuestro interés en este siglo con respecto a nuestro continente, a nuestro país. Saben que hay incluso muchos egresados de nuestra facultad que se han desempeñado y están desempeñándose muy bien en estudios internacionales en Europa, Estados Unidos y en los países árabes, que están haciendo docencia, que están haciendo cosas maravillosas. Gente de nuestra facultad, ni qué decir de nuestro país, sino de nuestro continente. Pero hoy nos vamos a fijar en un solo caso, en Alejandro Aravena. Y vamos a ver de su trabajo dos proyectos. Y es una personalidad verdaderamente fascinante y veremos por qué. Alejandro Aravena es arquitecto y es un líder social, un líder de las redes, un líder internacional. Nació el 22 de junio de 1967, cumplió años hace poquito, hace 3 días. Se graduó en la Facultad de la Universidad Católica a los 25 años, en la Universidad Católica de Chile. Fundó al principio hay que decir que los estudios de arquitectura en Chile son costosos. La gente que estudia arquitectura usualmente proviene de familias que tienen medios, por lo cual él apenas se graduó, pudo fundar su primera firma de arquitectos, Alejandro Aravena Arquitectos. Luego, en 2001, crea Elemental, un estudio con el cual rompió barreras y realmente ha hecho historia de la arquitectura. Es interesante, en el siglo XX, a fines del siglo XX y inicio del siglo XXI, se popularizó mucho la expresión de think tank, tanques de pensamiento, traducido así literalmente. ¿Y qué quiere decir? Grupos de personas que producen ideas muy interesantes, que hacen análisis muy interesantes de la realidad. Do tank es, por lo contrario, tanque de hacer, tanque de producción, tanque de actividad, do. Por lo cual es muy interesante que lo llame así. Es un grupo que él es impulsor, guía del fundador y se centra en proyectos de interés público e impacto social. Asume sobre todo programas de vivienda, de espacio público, de infraestructura y transporte social. Desde el 1999 su trayectoria lo ha llevado a desempeñarse como profesor en universidades tan prestigiosas, no solamente en Chile, sino por ejemplo Harvard, lo que es la escuela de posgrado de Harvard, lo ha hecho su profesor. En Londres, en Italia, ha publicado cantidad de artículos y de textos sobre los intereses que lo apremian. En el 2016 fue galardonado con el premio Pritzker de arquitectura, del cual hablaremos después en otra sesión, y es uno de los directores de la Bienal de Venecia. Es un líder indiscutible en su profesión, tanto en su sociedad como en su país, como en el mundo. Aravena tiene un temperamento tan especial, tan amplio, que le ha permitido abordar desprejuiciadamente y pragmáticamente problemas altamente complejos. Digamos que lo pragmático no es igual que lo práctico. El práctico habla de hacer, el pragmático habla de resolver, que no es lo mismo, porque a veces hacemos y no resolvemos. Él se enfoca en resolver, en la solución. Eso es pragmatón, eso es lo pragmático. Entiende la arquitectura como una labor esencialmente sintetizadora, lo cual lo lleva un poco a los inicios del término arquitecto, que quiere decir el que está por encima del hacer
el que está en el origen del hacer, arquitecton, arcos tecton en griego. Y eso es lo que él se concibe, un architecton, alguien que sintetiza, que es capaz de tomar todos los factores y unirlos. Reconoce como factores definidores de la arquitectura latinoamericana las dificultades y las restricciones económicas que son características, lo cual para él son como prácticamente, y esto es un ejemplo para nosotros, son prácticamente, son construcción. O sea, él construye con eso, con nuestras dificultades y nuestras restricciones. Valora la participación del futuro usuario como premisa en un proceso dialógico de decisiones. Y dialógico quiere decir que él no se conforma con encuestas o con encuentros que sean como de mala política, sino que él de verdad entabla un diálogo con la realidad. Su herramienta teórica es el sentido común, cosa increíble, porque casi todas las teorías se basan en utopía o ideología. Él no, él mira la realidad. El sensus communis de la sabiduría antigua quiere decir el sexto sentido. El sentido común es el sentido que es común a todos los otros sentidos, que pone de acuerdo a la vista, al olfato, al oído y al tacto, para que no se vuelvan locos y nos den una visión sensata de la realidad. Esto último, entonces, sentido común, que uno lo entiende como algo tradicionalista, no. Es algo que tiene que ver con la novedad, pero una novedad sensata, una novedad pensada, una novedad. Su indiscutible talento artístico, creativo, la pasión por innovar lo llevan a lograr resultados que en el sentido común son sorprendentes. Veamos un poco de su currículum, de su trayectoria. En 2010 es designado como miembro internacional del Real Instituto de Arquitectos Británicos, lo cual es una cosa muy difícil de conseguir. Se identifica uno de los 20 héroes del mundo en ese año por la prestigiosa revista Monocle, miembro del Consejo del Programa de Ciudades de London School of Economics, que es la principal escuela de economía del mundo desde el 2011, miembro del Consejo de Asesores Regionales del Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, miembro del Consejo de la Fundación Holcim Suiza desde 2013, miembro fundador de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, dirigente del laboratorio perdonen si en el texto hay algunas palabras que se me pasaron de inglés, esto es traducido, en Helsinki, el Fondo de Innovación para el Gobierno finlandés, una de las 100 personalidades que contribuyeron al encuentro global de Río 2012. Aravena, profesor de la Escuela de Posgrado de Harvard, Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, del Architectural Association de Londres, de la London School of Economics, donde detenta la cátedra elemental la cátedra elemental en la Universidad Católica de Chile desde 2006. Las cátedras que son financiadas por instituciones privadas y que son asignadas a personalidades relevantes, se le ha dado a él. Ha construido obras en Chile, Estados Unidos, México, China, Suiza tras el terremoto, tsunami que impactó Chile en 2010. Fue convocado para la reconstrucción de Constitución, un pueblo que fue totalmente arrasado. Actualmente, buscando en las redes, encuentro que, entre otras cosas, ha hecho proyectos en Qatar, o sea, en los países árabes también. Tiene un grupo que se llama Arteaga, Juan Cerdá, Víctor Rodó y Diego Torres. Y eso es poco para todo lo que hace. Veremos dos ejemplos. Finalizaremos con una entrevista que la voy a poner en YouTube. La idea es confrontarnos con los resultados formales de su enfoque a través de dos proyectos que son, como digamos, extremos opuestos. Uno con grandes recursos y un proyecto institucional, y el otro con pocos recursos, un proyecto muy desafiante, un proyecto público. El Centro Angelini.
Eh, este importante grupo eh, económico de Chile, el grupo Angelini, decide como un poco de retribución a lo que ha sido su éxito en la sociedad chilena y en la economía chilena, donar los fondos para crear un centro de investigación tecnológica de punta, un grupo de lo que se llama transferencia de tecnología, para que la universidad pueda conectarse con industria, con comercio, con producción, en fin, y con la economía para adelantar con su tecnología la economía chilena. Y así se le dio un lote extenso en el campus San Joaquín de la Universidad Católica de Chile para que desarrollara ahí el Centro de Innovación Tecnológica. El proyecto se le dio al grupo Elemental. Algunos datos interesantes. Está la ubicación. El grupo Angelini es el mandante, o sea, el cliente. Se proyectó en un año y se construyó en 2 años. La superficie de terreno 455.000, es decir, 4 hectáreas y media para proyectar. La superficie que se construyó fue 8.176 metros cuadrados, más el estacionamiento de 12.000 metros cuadrados. El presupuesto 18 millones de dólares. La materialidad se hizo en hormigón, madera y vidrio, y ahí están los colaboradores que trabajaron en la parte tecnológica y en la parte de diseño propiamente dicha. El clima de Santiago, que está en el extremo sur, o sea, es como estar en el extremo norte, pero al revés. Eso quiere decir inviernos sumamente fríos, húmedos, porque Chile es una extensión muy pegada al mar, y además veranos sumamente extremos, sumamente fuertes también. Eso requiere cambiar la aproximación convencional al diseño de espacios de trabajo. Sustituyeron entonces, dice el grupo, la típica envolvente contemporánea de vidrio que se ve en todos los edificios institucionales de Santiago, responsable de serios efectos de invernadero, por una masa térmica en el perímetro que evite la acumulación de calor. Algo así como hacen los campesinos de nuestro páramo con nuestras casas cerradas de tapia gruesa para evitar los fuertes cambios de temperatura. Por otra parte, la innovación y creación de conocimiento requieren facilitar encuentros entre personas. Por eso, de acuerdo con su experiencia como profesor universitario y como universitario, Aravena propone un espacio donde la interacción entre los habitantes, los usuarios del edificio, sea frecuente y el edificio lo facilite. Por eso el planteamiento de plazas abiertas a toda la altura del edificio y un atrio permeable en el centro para que mientras que las personas se desplacen verticalmente puedan ver lo que se hacen los demás. O sea que al revés de los edificios convencionales de las empresas y las instituciones chilenas, que tienen un núcleo de concreto donde van la circulación, los baños, todo eso, y donde se sostiene el edificio, y afuera una cobertura de muro cortina de vidrio. Él propone lo contrario, un muro cortina de vidrio hacia adentro y hacia afuera una masa de concreto que un poco modere los cambios de temperatura. Esta disposición, dice final, invertida de opacidad y transparencia, es la manera en la cual la sustentabilidad y las relaciones humanas transforman la forma. Es decir, una relación muy interesante donde se logra una forma distinta y a la vez un control de clima y una serie de efectos también de interacción social importantes para el uso del edificio. Está como dormido, ¿no? Ajá. El edificio tenía que responder a las expectativas del cliente, un centro de innovación con un aspecto contemporáneo. Pero dice él que esa búsqueda crítica de contemporaneidad, poblado Santiago y las torres todas igualitas,
que debido al clima local, que es un clima de desierto, genera un enorme invernadero en los interiores. Y además de que consumen una cantidad absurda de los cambios de temperatura por aire acondicionado y calefacción, dan una imagen igualita en todos los edificios es decir, no son significativos. Entonces, basta con colocar la base hacia afuera para tener ventajas y tener ventanas hacia adentro retranqueadas que prevengan la radiación solar directa y así permiten que haya ventilación y permitir que haya ventilación cruzada. Y dice la gente de Aravena, estas simples decisiones nos permiten pasar de 120 kilovatios hora por metro cuadrado al año, que es el consumo de la torre de vidrio típica, a 45, o sea, un tercio más o menos de kilovatios hora por metro cuadrado al año de consumo de energía. Una fachada así de opaca, dice, no solamente era eficiente en términos energéticos, sino ayudaba también a atenuar la luz enceguecedora que en verano obliga a proteger los espacios de trabajo interiores con cortinas y persianas, lo que hacen que en realidad esos edificios de vidrio que encontramos, esos edificios corporativos típicos, que se supone que son transparentes y tienen mucha luz, se vuelven en realidad oscuros porque todo el tiempo hay que estar protegiendo los de la entrada excesiva de luz. Y aquí está el uso del sentido común. Lo que no es sentido común es cómo está trabajando esta computadora, que me tiene verdaderamente... Pero a pesar de eso vamos a hacer la clase. Por otra parte, pensamos que la mayor amenaza a un centro de innovación es la obsolescencia de la forma, tanto funcional como estilística. La razón para rechazar una fachada de vidrio no solo responde a la responsabilidad profesional de evitar el comportamiento climático, digamos, tan pobre, sino a la búsqueda de un diseño capaz de resistir el test del tiempo, que sea clásico, sea nuevo, sea siempre actual, no pase de moda como pasa con tanta arquitectura de esas que hoy en día llama mucho la atención. Al pie de esta diapositiva podemos ver en plataforma de arquitectura todo el material que hay sobre este interesante proyecto. Es atemporal, es clásico desde otro punto de vista. Aquí está el material gráfico que podemos ir mostrando, las planimetrías, la ubicación, el plano de ubicación del proyecto. En el campus a la izquierda vemos sobre el oeste la avenida y está como en una esquina, y todo el resto del campus, aquí el pequeño bloque como destaca en un espacio abierto verde, y la planta baja con el acceso principal, los accesos laterales, los dos pequeños bueno, ni tan pequeños auditorios que sirven para los encuentros típicos de un centro de investigación como el gran atrio, y en el centro este atrio se abre hacia ese gran atrio de todos los pisos que van hacia arriba, a 7 pisos. Las secciones, podemos ver aquí cómo el volumen de concreto se expande como una especie de gavetas, entra, sale, de manera que crea un juego volumétrico que impide que esa masa de concreto sea vista como algo pesado, algo insoportable en la mitad. Más bien se ve como una escultura. Aquí están las plantas de estacionamiento y el gran atrio central, que en esta sección parece que no se viera, pero ya lo vamos a ver. Aquí está el atrio, con una cercha que lo cubre, una cercha translúcida, permite la entrada de luz, y todo esto son como balcones de vidrio que dan hacia adentro, claro, cerradas para que no pase como en algunos edificios de Frank Lloyd Wright que tienen el mismo planteamiento pero son abiertos, y la acumulación de ruido es enorme en el centro. De nuevo vemos aquí como las masas de concreto sobresalen o entran, creando ese juego que vamos a ver en la fachada. Es, como veremos, una altura sumamente importante, y estas son las fachadas tipo con ese concreto texturizado, las grandes ventanales que entran hacia
retrayéndose por lo menos unos 5 metros de manera contemporánea. Arquitectura contemporánea en Latinoamérica en nuestro siglo XXI. Para nuestra materia de arquitectura contemporánea de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Vamos a hablar de un solo caso, porque hay mucho de qué hablar, pero este caso es ejemplar. Muchas cosas están pasando que llaman nuestra atención, requieren nuestro interés en este siglo con respecto a nuestro continente, a nuestro país. Saben que hay incluso muchos egresados de nuestra facultad que se han desempeñado y están desempeñándose muy bien en estudios internacionales en Europa, Estados Unidos y en los países árabes, que están haciendo docencia, que están haciendo cosas maravillosas. Gente de nuestra facultad, ni qué decir de nuestro país y de nuestro continente. Pero hoy nos vamos a fijar en un solo caso, en Alejandro Aravena. Y vamos a ver de su trabajo dos proyectos. Y es una personalidad verdaderamente fascinante y veremos por qué. Alejandro Aravena es arquitecto y es un líder social, un líder de las redes, un líder internacional. Nació el 22 de junio de 1967, cumplió años hace poquito, hace 3 días. Se graduó en la Facultad de la Universidad Católica a los 25 años, en la Universidad Católica de Chile. Fundó al principio hay que decir que los estudios de arquitectura en Chile son costosos. La gente que estudia arquitectura usualmente proviene de familias que tienen medios, por lo cual él apenas se graduó, pudo fundar su primera firma de arquitectos, Alejandro Aravena Arquitectos. Luego, en 2001, crea Elemental, un estudio con el cual rompió barreras y realmente ha hecho historia de la arquitectura. Es interesante, en el siglo XX, a fines del siglo XX y inicio del siglo XXI, se popularizó mucho la expresión de think tank, tanques de pensamiento, traducido así literalmente. ¿Y qué quiere decir? Grupos de personas que producen ideas muy interesantes, que hacen análisis muy interesantes de la realidad. Do tank es, por lo contrario, tanque de hacer, tanque de producción, tanque de actividad, do. Por lo cual es muy interesante que lo llame así. Es un grupo que él es impulsor, guía del fundador y se centra en proyectos de interés público e impacto social. Asume sobre todo programas de vivienda, de espacio público, de infraestructura y transporte social. Desde el 1999 su trayectoria lo ha llevado a desempeñarse como profesor en universidades tan prestigiosas, no solamente en Chile, sino por ejemplo Harvard, lo que es la escuela de posgrado de Harvard, lo ha hecho su profesor. En Londres, en Italia, ha publicado cantidad de artículos y de textos sobre los intereses que lo apremian. En el 2016 fue galardonado con el premio Pritzker de arquitectura, del cual hablaremos después en otra sesión, y es uno de los directores de la Bienal de Venecia. Es un líder indiscutible en su profesión, tanto en su sociedad como en su país, como en el mundo. Aravena tiene un temperamento tan especial, tan amplio, que le ha permitido abordar desprejuiciadamente y pragmáticamente problemas altamente complejos. Digamos que lo pragmático no es igual que lo práctico. El práctico habla de hacer, el pragmático habla de resolver, que no es lo mismo, porque a veces hacemos y no resolvemos. Él se enfoca en resolver, en la solución. Eso es pragmatón, eso es lo pragmático. Entiende la arquitectura como una labor
esencialmente sintetizadora, lo cual lo lleva un poco a los inicios del término arquitecto, que quiere decir el que está por encima del hacer, el que está en el origen del hacer. Arquitecton, arcostecton en griego. Y eso es lo que él se concibe, un arcostecton, alguien que sintetiza, que es capaz de tomar todos los factores y unirlos. Reconoce como factores definidores de la arquitectura latinoamericana las dificultades y las restricciones económicas que son características, lo cual para él son como prácticamente, y esto es un ejemplo para nosotros, son prácticamente, son construcción. O sea, él construye con eso, con nuestras dificultades y nuestras restricciones. Valora la participación del futuro usuario como premisa en un proceso dialógico de decisiones. Y dialógico quiere decir que él no se conforma con encuestas o con encuentros que sean de mala política, sino que él de verdad entabla un diálogo con la realidad. Su herramienta teórica es el sentido común, cosa increíble, porque casi todas las teorías se basan en utopía o ideología. Él no, él mira la realidad. El sensus communis de la sabiduría antigua quiere decir el sexto sentido. El sentido común es el sentido que es común a todos los otros sentidos, que pone de acuerdo a la vista, al olfato, al oído y al tacto, para que no se vuelvan locos y nos den una visión sensata de la realidad. Esto último, entonces, sentido común, que uno lo entiende como algo tradicionalista, no. Es algo que tiene que ver con la novedad, pero una novedad sensata, una novedad pensada, una novedad. Su indiscutible talento artístico, creativo, la pasión por innovar lo llevan a lograr resultados que en el sentido común son sorprendentes. Veamos un poco de su currículum, de su trayectoria. En 2010 es designado como miembro internacional del Real Instituto de Arquitectos Británicos, lo cual es una cosa muy difícil de conseguir. Se identifica uno de los 20 héroes del mundo en ese año por la prestigiosa revista Monocle, miembro del consejo del programa de ciudades de London School of Economics, que es la principal escuela de economía del mundo desde el 2011, miembro del consejo de asesores regionales del Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, miembro del consejo de la Fundación Holcim Suiza desde 2013, miembro fundador de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, dirigente del laboratorio de, perdonen si en el texto hay algunas palabras que se me pasaron de inglés, esto es traducido, en Helsinki, el Fondo de Innovación para el Gobierno finlandés, una de las 100 personalidades que contribuyeron al Encuentro Global de Río 2012. Aravena, profesor de la Escuela de Posgrado de Harvard, Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, del Architectural Association de Londres, de la London School of Economics, donde detenta la cátedra elemental la cátedra elemental en la Universidad Católica de Chile desde 2006. Las cátedras que son financiadas por instituciones privadas y que son asignadas a personalidades relevantes, se le ha dado a él. Ha construido obras en Chile, Estados Unidos, México, China, Suiza tras el terremoto, tsunami que impactó Chile en 2010. Fue convocado para la reconstrucción de Constitución, un pueblo que fue totalmente arrasado. Actualmente, buscando en las redes, encuentro que, entre otras cosas, ha hecho proyectos en Qatar, o sea, en los países árabes también. Tiene un grupo que se llama Ortega, Juan Cerdá, Víctor Rodó y Diego Torres. Y eso es poco para todo lo que hace. Veremos dos ejemplos, finalizaremos con una entrevista que la voy a poner en YouTube. La idea es confrontarnos con los resultados formales de su enfoque a través de dos proyectos que son, como digamos, extremos opuestos. Uno con grandes recursos y un proyecto institucional
y el otro con pocos recursos, un proyecto muy desafiante, un proyecto público. El Centro Angelini, contemporánea. Arquitectura contemporánea en Latinoamérica en nuestro siglo XXI. Para nuestra materia de arquitectura contemporánea de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Vamos a hablar de un solo caso, porque hay mucho de qué hablar, pero este caso es ejemplar. Muchas cosas están pasando que llaman nuestra atención, requieren nuestro interés en este siglo con respecto a nuestro continente, a nuestro país. Saben que hay incluso muchos egresados de nuestra facultad que se han desempeñado y están desempeñándose muy bien en estudios internacionales en Europa, Estados Unidos y en los países árabes, que están haciendo docencia, que están haciendo cosas maravillosas. Gente de nuestra facultad, ni qué decir de nuestro país y de nuestro continente. Pero hoy nos vamos a fijar en un solo caso, en Alejandro Aravena. Y vamos a ver de su trabajo dos proyectos. Y es una personalidad verdaderamente fascinante y veremos por qué. Alejandro Aravena es arquitecto y es un líder social, un líder de las redes, un líder internacional. Nació el 22 de junio de 1967, cumplió años hace poquito, hace 3 días. Se graduó en la Facultad de la Universidad Católica a los 25 años, en la Universidad Católica de Chile. Fundó al principio hay que decir que los estudios de arquitectura en Chile son costosos. La gente que estudia arquitectura usualmente proviene de familias que tienen medios, por lo cual él apenas se graduó, pudo fundar su primera firma de arquitectos, Alejandro Aravena Arquitectos. Luego, en 2001, crea Elemental, un estudio con el cual rompió barreras y realmente ha hecho historia de la arquitectura. Es interesante, en el siglo XX, a fines del siglo XX y inicio del siglo XXI, se popularizó mucho la expresión de think tank, tanques de pensamiento, traducido así literalmente. ¿Y qué quiere decir? Grupos de personas que producen ideas muy interesantes, que hacen análisis muy interesantes de la realidad. Do tank es, por lo contrario, tanque de hacer, tanque de producción, tanque de actividad, do. Por lo cual es muy interesante que lo llame así. Es un grupo que él es impulsor, guía del fundador y se centra en proyectos de interés público e impacto social. Asume sobre todo programas de vivienda, de espacio público, de infraestructura y transporte social. Desde el 1999 su trayectoria lo ha llevado a desempeñarse como profesor en universidades tan prestigiosas, no solamente en Chile, sino por ejemplo Harvard, lo que es la escuela de posgrado de Harvard, lo ha hecho su profesor. En Londres, en Italia, ha publicado cantidad de artículos y de textos sobre los intereses que lo apremian. En el 2016 fue galardonado con el premio Pritzker de arquitectura, del cual hablaremos después en otra sesión, y es uno de los directores de la Bienal de Venecia. Es un líder indiscutible en su profesión, tanto en su sociedad como en su país, como en el mundo. Aravena tiene un temperamento tan especial, tan amplio, que le ha permitido abordar desprejuiciadamente y pragmáticamente problemas altamente complejos. Digamos que lo pragmático no es igual que lo práctico. El práctico habla de hacer, el pragmático habla de resolver, que no es lo mismo, porque a veces hacemos y no resolvemos. Él se enfoca en resolver, en la solución. Eso es pragmatón, eso es lo pragmático.
Entiende la arquitectura como una labor esencialmente sintetizadora, lo cual lo lleva un poco a los inicios del término arquitecto, que quiere decir el que está por encima del hacer, el que está en el origen del hacer. Arquitecton, arcostecton en griego. Y eso es lo que él se concibe, un arcostecton, alguien que sintetiza, que es capaz de tomar todos los factores y unirlos. Reconoce como factores definidores de la arquitectura latinoamericana las dificultades y las restricciones económicas que son características, lo cual para él son como prácticamente, y esto es un ejemplo para nosotros, son prácticamente, son, eh, son construcción. O sea, él construye con eso, con nuestras dificultades y nuestras restricciones. Valora la participación del futuro usuario como premisa en un proceso dialógico de decisiones. Y dialógico quiere decir que él no se conforma con encuestas o con encuentros que sean de mala política, sino que él de verdad entabla un diálogo con la realidad. Su herramienta teórica es el sentido común, cosa increíble, porque casi todas las teorías se basan en utopía o ideología. Él no, él mira la realidad. El sensus communis de la sabiduría antigua quiere decir el sexto sentido. El sentido común es el sentido que es común a todos los otros sentidos, que pone de acuerdo a la vista, al olfato, al oído y al tacto, para que no se vuelvan locos y nos den una visión sensata de la realidad. Esto último, entonces, sentido común, que uno lo entiende como algo tradicionalista, no. Es algo que tiene que ver con la novedad, pero una novedad sensata, una novedad pensada, una novedad. Su indiscutible talento artístico, creativo, la pasión por innovar lo llevan a lograr resultados que en el sentido común son sorprendentes. Veamos un poco de su currículum, de su trayectoria. En 2010 es designado como miembro internacional del Real Instituto de Arquitectos Británicos, lo cual es una cosa muy difícil de conseguir. Se identifica uno de los 20 héroes del mundo en ese año por la prestigiosa revista Monocle, miembro del Consejo del Programa de Ciudades de London School of Economics, que es la principal escuela de economía del mundo desde el 2011, miembro del Consejo de Asesores Regionales del Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, miembro del Consejo de la Fundación Holcim Suiza desde 2013, miembro fundador de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, dirigente del laboratorio de, perdonen si en el texto hay algunas palabras que se me pasaron de inglés, esto es traducido, en Helsinki, el Fondo de Innovación para el Gobierno finlandés, una de las 100 personalidades que contribuyeron al encuentro global de Río 2012. Aravena, profesor de la Escuela de Posgrado de Harvard, Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, del Architectural Association de Londres, de la London School of Economics, donde detenta la cátedra elemental la cátedra elemental en la Universidad Católica de Chile desde 2006. Las cátedras que son financiadas por instituciones privadas y que son asignadas a personalidades relevantes, se le ha dado a él. Ha construido obras en Chile, Estados Unidos, México, China, Suiza tras el terremoto, tsunami que impactó Chile en 2010. Fue convocado para la reconstrucción de Constitución, un pueblo que fue totalmente arrasado. Actualmente, buscando en las redes, encuentro que, entre otras cosas, ha hecho proyectos en Qatar, o sea, en los países árabes también. Tiene un grupo que se llama Ortega, Juan Cerdá, Víctor Rodó y Diego Torres. Y eso es poco para todo lo que hace. Veremos dos ejemplos. Finalizaremos con una entrevista que la voy a poner en YouTube. La idea es confrontarnos con los resultados formales de su enfoque a través de dos proyectos que son, como digamos, extremos opuestos.
Uno con grandes recursos y un proyecto institucional, y el otro con pocos recursos, un proyecto muy desafiante, un proyecto público. El Centro Angelini. Proseguimos con las interrupciones a las que me obliga ahora mi programa de Bandicam, pero aquí está la fachada con los texturizados del concreto y esas interesantes variaciones volumétricas que a propósito se introducen para que la masa no pese mucho sobre la escala del habitante. Aquí está la terraza abierta y las varias puntos de encuentro para los usuarios de los diversos laboratorios y oficinas que forman el edificio. Es un conjunto hecho en un solo edificio. Es muy interesante. Fíjense ustedes los detalles, como el arquitecto va quebrando la homogeneidad de la masa de manera que no resulte tan pesado para los usuarios y para los transeúntes. Si Dios quiere, y si hoy ha sido muy difícil, pero vamos a hacer la clase de todos modos, porque es muy interesante ver a Aravena. El programa que se niega a avanzar. Bueno, mientras pues podemos detenernos viendo la fachada, ve el juego de balcones de vidrio que se protegen, retranqueados 4, 3, 5 metros hacia atrás, para que los efectos de sombra impidan que el vidrio se recaliente y el efecto invernadero actúe. Estoy sufriendo igual que ustedes, pero no voy a interrumpir la clase. Es la planta tipo, vamos para atrás otra vez. La planta tipo con el atrio central, donde está el núcleo de asesores, la circulación vertical, los atrios de circulación, perdón, estos no son atrios de circulación, estos son las plantas libres. Vean ustedes como cada planta dispone de 4 de esos balcones que se van alternando sucesivamente, de manera de ir formando ese juego de vanos y llenos en la fachada. Como la fachada tiene estas prolongaciones que van animando un poco el juego de volumétrico y la ambigüedad y el juego en la masa de la fachada, que genera esa parte interesante como monumento gigantesco que se destaca, como querían los Angelini, en el campus de San Joaquín. Qué interesante. Aquí vemos el edificio terminado, una obra maestra, me parece a mí. No sé a ustedes, pero verdaderamente a mí el Centro Angelini me gana el corazón. Es ese testimonio de lo que puede el sentido común, la innovación, la creatividad y el amor a la arquitectura juntos, cosas que les recomiendo a ustedes que cultiven. Aquí vemos a los científicos asomados en esas terracitas que se generan, ¿ven? Y las ventanas retranqueadas, que es protegidas de la entrada directa del sol. Y qué maravilla, aquí está el atrio central, parece mucho a ciertas obras de Frank Lloyd Wright, pero como les digo, totalmente cerrado, con muy poca ventilación, de manera que no se genere la acumulación de ruido que se genera en soluciones de este tipo. Esta es la terracita, terraza jardín, que se proyecta en la planta noble, en el primer piso, y el concreto texturizado con esa fuerza que convierte el edificio como una especie de hito, como un mojón, un hito en la mitad del campus. Impelable, como decimos nosotros, imposible no verlo, ¿eh? Un monumento en el campus, un logro de sentido común, creatividad, amor por la arquitectura e innovación, y una comprensión del uso del edificio. En cambio, el plan de reconstrucción sustentable post-tsunami del pueblo de Constitución es un proyecto totalmente opuesto, porque es un proyecto totalmente de interés social, con muy pocos recursos, que se logró con la tarea promotora del arquitecto. Vamos a ver hasta dónde llegamos antes que se interrumpe y después seguimos. 2010, un terremoto de 8.8. Piense que el de Caracas fue de 7 y Caracas
sufrió, el litoral se cayó, etcétera. No fue el terremoto lo que hizo lo peor, sino que después vino un tsunami que llegó con el terremoto y por relaciones personales y el prestigio de la firma de una vez se llama a Elemental, se le dan 100 días para hacer 100 días, o sea, 3 meses para definir la reconstrucción de toda la ciudad, que estaba totalmente destruida. Se genera un proceso de diseño participativo. Se comienza, dicen ellos, por interrogar a la gente acerca de críticas y sueños para la ciudad. Ellos dijeron, arreglen la deuda histórica del espacio público, porque la ciudad era una ciudad crecida por su empuje económico, un poco como creció Chicago antes del incendio, con una fuerza y una improvisación absoluta que hacía que que como espacio urbano fuera totalmente carente de amenidades. Así que eso es lo que los habitantes querían. Un acceso democrático al río, no solamente para las casas de los ricos. Pensamos que a las amenazas geográficas además había que ofrecer respuestas geográficas y veremos cómo se responde a la amenaza de futuro tsunami, que dada la situación de Constitución que está en una punta donde en la desembocadura de un río hacia el Pacífico, es muy posible que con las frecuentes movimientos telúricos de Chile, un tsunami vuelva a ocurrir, sobre todo por la ubicación. Ubicado entonces en el pueblo de Constitución, proyectado en un solo año, 2010, el cliente es el consorcio PRES de la Constitución que se generó, el PRES, ya veremos lo que quiere decir, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Constitución y la empresa Arauco. Las empresas asociadas están ahí, las que trabajaron en la construcción, y participa la Universidad de Talca. La proyectista es evidentemente la empresa o el grupo Elemental. Vamos a traducir directamente. Esta es el testimonio de un testigo y víctima, tal como está en el artículo del famoso diario Guardian de Londres. Dice, por casi 3 minutos Ormazábal y sus amigos estuvieron en las garras de uno de los más grandes terremotos que jamás se registró, con una magnitud de 8.8. Fue 500 veces más poderoso que el que devastó Haití semanas antes. Su fuerza se sintió a través de una gran franja de Chile central y del sur, destruyendo casas, puentes, vías férreas, caminos y vidas. Cuando terminó la sacudida, finalmente Ormazábal corrió a lo largo a través de la vía hacia la casa de sus padres. Los encontró asustados y los encontró sacudidos, pero estaban vivos. Atentos a la amenaza de un tsunami, todos se dirigieron a sitios más altos a través de las calles oscurecidas de la ciudad de noche. 18 minutos después golpeó el tsunami. Así pues, olas de 6 metros de altura, 6 metros, o sea, edificios de 3 pisos de altura, barrieron desde el Pacífico por el estuario del río Maule y golpearon en La Poza, el distrito ribereño de Constitución. Dicen, sonaba como un tren que llegara, boom, boom, boom. Podían oír cada ola cuando chocaba, recuerda Ormazábal. Cuando llegó el amanecer, él se dirigió a su casa. Quedaban solamente 6 baldositas del piso pegadas al suelo de concreto. Eso era todo. Todo lo demás se había ido. Me puse a llorar. Me sentí impotente, dice Ormazábal. ¿Cómo podría reconstruirse y recobrarse Constitución? En Santiago, hablando, Andrés Jacobelli se lo preguntaba. Días antes del terremoto, Jacobelli se había sido nombrado subsecretario de Vivienda de Chile.
Antes que, dice él, que apenas puso sus pies debajo del escritorio de su oficina, el país tuvo que afrontar una tarea de reconstrucción enorme. Giacobelli se dio cuenta de que el Estado no lo podía hacer solo, necesitaba ayuda del sector privado, así que lo Arauco, la gran firma maderera, que tenía grandes inversiones en construcción precisamente. De manera que decidió eh, hablar con su amigo y antiguo colega de la universidad, Alejandro Aravena, un arquitecto de Elemental, ya lo sabemos, que se especializa en vivienda social. En pocos días un plan para constitución comenzó a emerger. En marzo Aravena voló sobre la ciudad en helicóptero, sobrevolando la línea costal devastada, y llegó para encontrar una ciudad que estaba arrodillada. Era, era impactante, la destrucción fue en una escala continental, dice Aravena. Y eso fue lo que él tuvo que afrontar. Y de nuevo tengo que afrontar que cada vez que reiniciamos este aparato, pero bueno, ahí vamos, cualquier cosa que ustedes pregunten. Es decir, ahí mismo había que empezar a plantearse cómo reconstruir esa ciudad, porque la situación era urgente, ¿no? Y era toda una ciudad que había sido una ciudad nacida de un centro de productividad económica que había que reconstruir, porque era importante recuperar ese centro de esto que se mueve, porque estoy intentando furiosamente que esto comience a moverse, pero bueno, ya esta maquinita no da para más, y a pesar de eso damos las clases así. Perdonen si esto demora un poquito la clase, y cada 10 minutos hay que interrumpir porque me acaba de decir el programa que tengo que comprarlo o no voy a dar más de 10 minutos de grabación. Así que por eso estamos en esta situación tan irregular. Pero esto es Venezuela, esto es como Constitución barrida por un tsunami. Primero, en el proceso Elemental construyó lo que se llama una casa abierta, una casa del pueblo, en lo que fue la plaza principal del pueblo, y se aseguró de que los planes que se desarrollaban rápidamente se mostraran, de manera que todo el mundo podía entrar, mirarlos y hacer sugerencias. Había encuentros regulares en los cuales el pueblo de Constitución fue invitado. Dice una viejita llamada Dolores Chamorro, un poquito más viejita que yo, 78 años, asistía a todos, dice. Al principio ella tenía escepticismo, como todos los que no confían en los profesionales universitarios, que usualmente miran con desprecio a la gente, como pobrecitos, nosotros los vamos a salvar, ¿no? Pero no, se encontró con un encuentro que dice que le encantaba tener estos jóvenes arquitectos que vinieron a verdaderamente ayudarnos a pensar acerca de la clase de ciudad que nosotros queríamos. Interesante, ¿eh? Uno de los más urgentes y delicados problemas era qué hacer con la zona de La Poza, que había llevado el golpe más duro del tsunami. Más de 100 familias vivían ahí antes. Como les digo, era un pueblo improvisadamente construido porque se encontró un núcleo de productividad y de explosión económica. Esas 100 familias perdieron todas sus casas y querían reconstruirlos en el mismo lugar. Otros, en cambio, querían mudarse razonablemente, pero solamente si podían vender sus terrenos, porque no tenían otra cosa de que basarse para reconstruir. Otros habían vivido informalmente ahí en ranchos y no tenían nada que vender. Era una situación muy compleja. Juan Ignacio Cerdá, uno de los arquitectos de la firma de Elemental, dice que muchos de los encuentros públicos estaban llenos siempre de rabia, desconfianza y acusaciones mutuas, porque la situación era muy compleja y la gente en los momentos así es que se pone a prueba la capacidad de vivir juntos. Muchos de los pescadores estaban renuentes de dejar sus terrenos porque querían quedarse cerca del río donde trabajaban y donde sus familias habían vivido por generaciones, dice Cerdá.
Había también unas cuantas familias más de más recursos que habían tenido verdaderas mansiones en la ribera. También estaban renuentes de mudarse. Emmental llegó con tres opciones. Primero, la tierra destruida podía ser dejada sin construcción, o sea, como una zona de protección, que era la solución más fácil, más rápida y más barata. Otra, que un muro protector se construyera entre el estuario y la ciudad para protegerlo de futuros tsunamis. La poza entonces se podía reconstruir con casas construidas más allá del muro. En tercer lugar, tercera opción, la poza podía ser expropiada, se les pagaba, eso quiere decir, se les pagaba por su terreno y se convertía en un bosque con los árboles que actuaban como una, siempre se me olvida, ayer también estaba grabando y se me fue el sonido, pero como algo que detenía la fuerza de los futuros tsunamis. Los ciudadanos de Constitución se les invitó a votar sobre las tres opciones. Escogieron el bosque porque de acuerdo a Aravena era algo, lo cual de acuerdo a Aravena fue una decisión sabia. Si hubiéramos dejado la tierra vacía y hubiéramos prohibido toda futura construcción, la gente de todos modos se le hubiera llegado a habitarla ilegalmente y sin control, y hubieran sido muy vulnerables a futuros tsunamis, dice. El muro protector era la elección que le gustaba más a las grandes firmas constructoras por razones obvias, porque claro, eso es un muro costosísimo y ellas iban a ganar un dineral haciéndolo. Y también hubieran construido las casas nuevas allí. Pero la experiencia de los tsunamis en Japón, sobre todo el 2011, mostró que esos muros no servían, no siempre sirven. Usualmente no pueden aguantar la fuerza de la naturaleza. Un bosque, por otra parte, no trata de resistir el poder del tsunami, sino que lo disipa, disipa el impacto. Enfrentando, dice amenazas geográficas, lo mejor es encontrar unas soluciones geográficas. Así que ganó la opción del bosque, porque además ellos querían un sitio donde podrían ir a pasear los fines de semana, hacer sus parrilladas, encontrarse, todo eso, o sea, un espacio público, que era lo que ellos decían que era como una deuda histórica que tenían. De manera pues que se ganó muchísimo espacio público. Antes del terremoto, antes del accidente, había 2.2 metros cuadrados de espacio público por habitante. Una vez que se implementó el plan, se triplicó a 6.6 el espacio público para disfrute de los habitantes, sin contar el espacio público que se ganó en la buena arquitectura, el buen urbanismo que se creó por la firma. Mientras que se apuró la recuperación, Emmental identificó los espacios públicos que necesitaban ser reconstruidos desde la base para resaltar la ciudad, incluyendo la estación de bomberos y la biblioteca pública, la estación de autobuses, la escuela y el centro cultural. Y se les pidió a los residentes que decidieron con dificultad entre la estación de bomberos, porque para ellos era muy importante, premiar a los bomberos que se portaron tan bien, y la estación de autobuses, que como conexión con el exterior de Chile era muy importante. Al final decidieron que primero se construyera la estación de autobuses, que la vamos a ver, y la estación de bomberos inmediatamente después. Pero todo lo decidía la gente. De manera pues que se creó una vinculación entre los habitantes y la ciudad, cosa muy importante. Dice al final de esta diapositiva: la vivienda también fue un problema urgente, y no solamente para los residentes de La Poza, que fue la que se perdió todas las viviendas. Cientos de gente, en otras partes de las cientos de personas, habían perdido sus hogares. El gobierno destinó dinero para
vivienda social como siempre, pero fue limitó. Aravena y su grupo tenían solamente $10,000 por casa para gastar. Ustedes verán, un apartamento en Mérida ahorita pasa los $20,000, un pequeño apartamento. De manera pues que con todos los problemas que hubo, las dificultades, los errores que Aravena reconoce que cometió, se logró. Cada unidad de vivienda entonces costó apenas $10,000, decíamos terminando. Fue muy exitoso y por todos los errores que reconoce Aravena y las frustraciones que tuvieron que afrontar la tarea para reunir fondos que estaban dispersos en una cantidad de instituciones y posibles financistas, se logró que se invirtiera centenares de millones de dólares en la reconstrucción. Dice al final, a pesar de sus frustraciones, Aravena, Kimber, Pérez y Ormazábal están de acuerdo en el proceso de reconstrucción y constitución fue único. Ningún otro pueblo o ciudad en Chile le dio a sus residentes un papel tan crucial en el proceso de recuperación. En ninguna otra parte se ha logrado unir tantos intereses, tanto del público como el sector privado, detrás de un único proyecto. Si un terremoto y un tsunami de nuevo vinieran a golpearse Constitución, dice Cerdá, el arquitecto, el agua inundaría el bosque y se perderían los árboles, pero el poder de las olas se disiparía. Los árboles morirían con sus raíces empantanadas por agua salada, pero podemos replantar siempre el bosque, que siempre actuará como un casco antichoque. Protege tu cabeza cuando tú te caes, pero después se rompe y tienes que reemplazar el casco, ¿verdad? Muy interesante, sentido común. Y vamos a ver un poquito, para honor del tiempo, las imágenes de Constitución. Aquí está el río con la isla, el mar Pacífico y la ubicación del pueblo, una ubicación muy provechosa desde el punto de vista económico y que se lucra de la pesca y de los bosques, pero que tiene ese problema de que si viene un tsunami del mar, entre el mar y el río inundan el pueblo completo, ¿verdad? Ahí están algunos detalles que vemos, que yo les voy a poner después el PDF de la presentación para que ustedes vean más detalles. Aquí está la vista satelital del pueblo destruido, del pueblo reconstruido con el bosque, los bosques que se crearon como mitigadores del impacto. Así quedó el pueblo después del tsunami, la mayor parte del pueblo. Por supuesto, la poza, como dice Ormazábal, no quedó nada. Aquí está la poza. Aquí está la casa del pueblo, donde se realizaron las reuniones. Vemos aquí las imágenes del proyecto dispuestas para que todo el mundo lo vea, los arquitectos interactuando con el pueblo, la gente opinando, con una cosa única, en un espacio además arquitectónicamente agradable, a pesar de ser una cosa temporal por el uso que tienen. Aquí está el pueblo cuando ya empieza a reconstruirse. Los edificios públicos que empiezan a construirse ya, de manera que en menos de 2 años el pueblo está reconstruido. El centro cultural, como vemos, una estructura sencilla, con esta especie de pasillo con soportes tipo árbol, muy contemporáneos, que a la vez generan un espacio público interesante, muy diferente a lo que vimos que fue destruido por el tsunami. Ya aquí están completando esas construcciones y aquí están, miren ustedes qué fuerza de arquitectura,
la estructura de acero cubierta cuidadosamente con estas cajas de madera bellísimas, adornadas, o sea, pues dicho adornadas, pero bueno, en realidad. Y la gente del pueblo ya recorriendo con agrado las nuevas instalaciones de que disponen de una ciudad hecha totalmente nueva por unos arquitectos con las características de Aravena y compañía. Aquí está la estación de buses, también con el mismo planteamiento de una escala urbana adecuada, con este pasillo protector y aquí los elementos. Bueno, no es un pueblo muy grande, pero fíjense ustedes qué interesante. Miren ustedes con qué sencillez se puede resolver los problemas. Además aportando una arquitectura que desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista del digamos, lo que se llama ornato público, lo que llamamos es interesante. Y las viviendas, que es otra propuesta que Aravena ha ido desarrollando y que ya se ha visto en otros países. Vamos a tener tiempo de decirlo. Aravena dice que usualmente la vivienda mínima se da un núcleo donde hay la cocina, un cuarto y un baño, y después tú construyes con lo que tengas alrededor. Él propone lo contrario, una cáscara donde la vivienda mínima tiene los 2 pisos, la parte social, la parte de 2 dormitorios y baños, y un espacio que tú después rellenas, como esta persona hizo aquí, con como tú quieras, de manera pues que aquí una parte del bloque ya identifica como parte de la barriada la unidad y después tú digamos, la personalizas con tu aporte que tú construyes en la estructura que ya está ahí. Y ese barrio ha sido muy exitoso y de hecho lo ha hecho en varios sitios y se está adoptando en muchas zonas, en muchas partes como solución de vivienda social. No la unidad mínima alrededor de la cual tú creces, sino un bloque que no es tan mínimo, pero la cáscara te permite crecer después. Y ahí está el pueblo como se va resolviendo con sus áreas boscosas, que son la zona de expansión del pueblo, que ya hoy en día está en pleno funcionamiento. De manera pues que Aravena mostró lo que es una visión distinta, llena de sentido común, llena de sensatez y llena de creatividad, que además aporta al pueblo una calidad de vida, una calidad urbanística muy interesante. Creo que, aquí ya esto lo dejo, voy a montar el YouTube de esta entrevista que se hace a Aravena, un arquitecto es el entrevistador, aquí hay 2 arquitectos y un político, pero eso lo vamos a ver después. Espero que les haya interesado esta breve presentación de lo que es este arquitecto latinoamericano ganador del Pritzker. Chile se precia hoy en día de arquitectos con unas posiciones muy interesantes. No nos quedamos muy atrás. Cuando hablemos de arquitectura venezolana vamos a ver cómo se bate el cobre aquí. Pero mientras tanto, estoy seguro de que van a sentir como yo un poco de orgullo y un poco de alegría de ver lo que se está haciendo